De vuelta en Negocios Televisión, hablando de la disrupción de los ETFs, de este vehículo, de estos fondos cotizados que cada vez cuenta con más adeptos, con nuevos públicos, con perfiles de todos los ámbitos, desde conservadores a dinámicos, agresivos, con un instrumento a la altura de cualquiera y por supuesto también con diversidad de activos que se ha democratizado gracias también al papel de las plataformas digitales que han irrumpido de forma, no hace falta que les digamos, explosiva en los últimos años para seguir ganando más adeptos con las ventajas de las plataformas digitales, con cuentas, con pagos automáticos desde el móvil y que posibilitan más captación de clientes, más captación de nuevos públicos para la disrupción de los ETFs, insistimos, un vehículo todavía con un rango de adopción interesante en España, pero que todavía cuenta con mucho potencial. Vamos ahora a hablar del papel que están teniendo los neobancos, las plataformas digitales en esa irrupción de los ETFs. Hacemos una nueva mesa en la que tengo el gusto de saludar a Pablo López, Country Manager de Trade Republic España y Portugal. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? También forma parte de esta mesa Javier Urones, Head of Sales para XTB España y Portugal. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y de nuevo, César Muro, al frente de Xtrackers en España y Portugal. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, pues han crecido las plataformas digitales de inversión, han revolucionado el acceso a los ETFs, a los fondos cotizados y a otro tipo de instrumentos en una forma, digamos, muy democrática, a bajos costes. Me gustaría saber qué tipo de productos, de servicios específicos ofrecéis en vuestras plataformas para también adaptaros a las necesidades y las preferencias de los inversores en España. No sé si vamos hacia un público más joven, si abarcáis todo tipo de generaciones. Pablo. Bueno, pues nosotros ya llevamos 4 años de operación en España y sí que es cierto que nosotros lanzamos un portfolio de acciones y ETFs inicialmente y también derivados y criptomonedas, pero justo este año hemos hecho una apuesta por España. Abriendo la sucursal, lanzando IBAN español, lanzando Bizum, que son productos más bancarios, pero por supuesto también hicimos foco en la propuesta española, ampliando el número de ETFs, lanzando fondos de inversión, y eso es un poco la amplia portfolio de productos que se pueden encontrar en nuestra plataforma. Respecto al perfil, yo una de las cosas que más me sorprendió es que cuando entré en la compañía, la verdad es que yo pensaba que fundamentalmente iba a ser un perfil joven, y así fue, pero sobre todo los meses iniciales, en los cuales la edad media de nuestra base de clientes estaba por debajo de 25 años, pero con la evolución que hemos tenido en estos 4 años ya estamos por encima de 35 años de edad media. Sobre todo pues, el haber hecho esta apuesta por España y esta localización del producto ha hecho que mucha más gente y de edades mucho más altas empiecen también a confiar. Y creo que es algo también bastante sorprendente, no solo que tengamos pues una gran representatividad de gente joven, pero que también gente de otras edades empiecen a utilizar estas plataformas para construir su cartera a largo plazo. Javier, ¿qué tipo de público o qué perfiles estáis viendo cada vez más llegada a vuestra plataforma y qué tipo de productos para adaptaros a esas necesidades? Sí, pues mira, antes de nada, muchas gracias a César y a Negocios por organizar esta mesa. Y en lo que respecta a XTB, es cierto que nosotros, pues, dentro de la categoría de productos que tenemos, quizás lo más llamativo es la inversión en acciones y ETFs sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Además, tampoco cobramos comisiones de custodia para carteras de menos de 250.000, remuneramos a los nuevos clientes con un 3,5% en su dinero y además de eso, pues recientemente nuestro último lanzamiento ha sido la tarjeta de débito asociada que te devuelve el 1% de las compras directamente en la acción o el ETF que tú escojas. Con estas condiciones lo normal es pensar que evidentemente puede ser para todos los perfiles, pero sí que es cierto que nosotros, y además nos pasa un poco como comentaba Pablo, tenemos gente de básicamente todos los perfiles, pero sí que nos concentramos más aquellos de mediana edad, por así decirlo,
y principalmente por dos motivos. El primero de ellos, y es porque nosotros llevamos 20 años como compañía, 18 de ellos de aquí en España, con lo cual muchos de los clientes que tenemos hoy son clientes de hace muchos años con nosotros y han venido creciendo durante todo este tiempo. Y aparte de eso, pues porque esas condiciones, sobre todo las ligadas a la custodia y las ligadas hasta los 100.000 euros al mes, pues son muy atractivas para personas que ya no solo buscan ese ahorro periódico, sino que digamos que tienen un patrimonio medio y les gustaría ponerlo a trabajar, con lo cual pues nos pasa un poco lo mismo. Al final acabamos teniendo mezcla de intereses y las entidades tenemos que estar sobre todo siempre en punta de lanza para darles a todos ellos pues una experiencia lo más gratificante posible. Nuevos públicos, nuevas generaciones de inversores. En la evolución del negocio de los ETFs, César, ¿qué responsabilidad o qué papel crees que ha tenido esta llegada de nuevos actores de los neobancos y neobrokers? Bueno, yo creo que ha sido de lo más disruptivo que ha habido en el mercado, en el acceso de forma pues, muy conveniente, muy sencilla, a muy bajo coste. La labor que han hecho entidades como XTB, Otra Republic, incluso aquí en España, desde el punto de vista de la educación y ese acceso o democratizar la inversión, yo creo que no tiene parangón. Y todo esto lo estamos viendo muy, no solo en España, sino en toda Europa. Yo creo que empezó mucho desde el COVID, esta tendencia canal digital, mucho inversor que empezaba a comprar acciones, pero es verdad que ellos han conseguido, este canal digital, ampliar el espectro y en el que muchos inversores o muchos ahorradores que no tienen conocimiento, cuando hablas con cualquier persona, es que esto a mí, yo de esto no sé, yo no sé de inversiones, han conseguido, lo primero es ese ahorro desde el punto de vista que tiene una cuenta corriente, un depósito que estaba muerto o sin rentabilidad, han conseguido trasladarlo, ya sea con ETFs mercado monetario o con cuentas remuneradas, una rentabilidad muy buena para alguien que no quiere hacer nada, pero que no lo estaba consiguiendo vía otras entidades. Y eso ha sido muy bueno para los ahorradores. Y lo segundo es cómo traer de una manera sencilla a alguien que no pueda incluso tener esos conocimientos, cómo darle esos pasos a intentar rentabilizar su capital, intentar tener una visión mucho más de largo plazo, la importancia del tiempo para poder hacerlo crecer y poder batir a la inflación. Entonces yo diría que lo que han hecho ellos en términos de precio, costes, acceso y democratización ha sido todo un hito y yo creo que lo estamos viendo y es ahí un poco hacia dónde va el futuro. Hacia otras formas de inversión, hacia otro tipo de productos y hacia las famosas compras o ahorros periódicos. Muchas veces dicen, yo es que no tengo dinero, yo no soy la Koplovich, por lo tanto tenemos que intentar de adaptarnos a nuevas formas. En este caso, uno de los grandes avances y novedades en España ha sido dar acceso al ahorro periódico, tanto en acciones como en ETFs, a través de inversiones pequeñas, de ese ahorro periódico. No sé si ya detectáis, observáis pujanza, un cambio de hábitos en el inversor español, Pablo, mayor cultura hacia el ahorro periódico, mayor concienciación. 100%, o sea, nuestra punta de lanza y el producto que siempre hablamos y estamos más orgullosos lo llamamos plan de inversión, pero es una herramienta que te permite ahorrar de forma periódica, sin comisiones en este caso, porque nosotros tenemos una comisión de €1 de compraventa habitualmente, que si te la puedes, digamos, ahorrar en el caso que tú pongas un plan de inversión y tienes todos los activos disponibles para incluirlo en ese plan de inversión, ¿no? Y al final incentivar que la gente empiece a ahorrar de forma periódica para luchar contra todos esos sesgos que conocemos a la hora de invertir. Entonces creo que por un lado tiene que estar promocionado e incentivado a través de herramientas como estas. Nosotros también disponemos de una tarjeta que la lanzamos hace 3 años, la cual te devuelve un 1% en el caso de que tengas un plan de inversión de más de 50 euros y se te devuelve en ese mismo plan, ¿no? Entonces al final estamos siempre intentando incentivar que cualquier acción que tú hagas en tu día a día tenga siempre un pozo de ahorro, ya sea desde crear un plan o sea un gasto. Entonces, luego eso lo vemos efectivamente reflejado en que nuestra base de clientes poco a poco está utilizando estas herramientas para bueno, continuar con ese ahorro y con ese objetivo de bueno, sacar rentabilidad a largo plazo.
Que hay cultura financiera en España, sí, que necesita mejorar también. ¿Cómo lo veis desde XTB, Javier? ¿Observáis ya un cambio de hábitos, que vamos hacia otro tipo de participación en las inversiones? Sí, yo básicamente en línea con lo que comentaba Pablo, es cierto que también yo creo que estamos aquí un poco forzados por el nivel de vida y por lo que está pasando últimamente en el país. Y es cierto que eso de llegar a final de mes y tener una gran cantidad para invertir y tal, pues cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que afrontar los problemas desde antes te va a ayudar mucho más que encontrártelos de frente cuando ya apenas te queda tiempo para reaccionar. Y por tanto, esa planificación y ese ahorro periódico lo que te va a facilitar es llevar a cabo esas cosas. Nosotros hablamos justamente de un ejemplo, y es que para alguien que, digamos, empiece a ahorrar unos 50 euros desde que tiene un niño y lo pone en un plan de inversión con una rentabilidad muy normal de mercado, cuando cumpla 18 años podrá tener más de 25.000 euros. Y no hay mucha gente en este país con 18 años y 25.000 euros. Entonces, el encontrarte de frente con que vas a pasar una etapa donde vas a tener gastos elevados y no lo planificaste en su momento, pues digamos que confronta mucho con la idea de hacerlo poco a poco, ese dolor que te va a dar tener que acabar desembolsando ese dinero, hacerlo muy poquito a poco, sobre todo ponerlo a gestionarse de manera activa, de manera que se esté moviendo continuamente en el mercado, que te esté generando evidentemente unos intereses, y eso es algo totalmente positivo. Y cada vez nosotros estamos viendo que se está dando más. Tenemos nosotros también los planes de inversión, que al final son carteras de ETFs y acciones que los clientes deciden crear, y lo que sí veíamos en un principio es que los objetivos o los motivos eran los habituales, era pues pagar la entrada de una casa entre unos años, pagar la educación de mis hijos, como he comentado, o quizás complementar mi jubilación, pero la gente está tendiendo incluso a hacer objetivos ya casi me diría de corto plazo, es decir, sé que en 4 años me va a tocar cambiar las ruedas del coche, mejor destinar 15 euros cada mes y que cuando llegue no, de golpe, directamente ya lo tengo pagado, que evidentemente encontrármelo de golpe o empezar a ahorrar de verano en verano para costearse las vacaciones. Entonces ya digo, estamos viendo como este producto ha calado muy bien en España, la gente ya lo ha percibido, ha cogido cierta cultura de ahorro, aunque sean cantidades muy pequeñas, pero ese ahorro mensual, y que desde luego esto lo que está generando pues es que el volumen de ETFs no haga más que crecer y crecer. Este último bloque de este especial de Xtrackers sobre ETFs, estamos tratando de volcarnos también en la cultura financiera y en este caso en tratar de desvelarles cómo podemos hacer frente a este tipo de productos. Vamos a intentar arrojar algo de luz, César. Si alguien quisiera invertir y ver las inversiones como algo complejo, algo movido o incluso desconocido, ¿por dónde debería empezar? Es buena pregunta. Y es complicado recomendar o decir algo porque cada uno tiene una situación personal diferente. Pero yo creo que seas muy experto, seas tu primera inversión, lo que nosotros siempre creemos que es lo más idóneo es entra en todo lo que es la economía global, todo lo que es la rentabilidad global. Métete, por ejemplo, en países desarrollados, índices como un MSCI World, y busca una amplia diversificación. Eso sí, tienes un poco un horizonte de largo plazo. Ese tipo de índices es lo que más te va a beneficiar en el largo plazo, porque suelen ser mucho más tranquilos. Estamos hablando de 1.320 compañías, de 23 países desarrollados, con lo cual vas a estar muy bien diversificado, con bastante más exposición a economías más líder como Estados Unidos, y es un poco el primer paso que tiene que hacer. Hasta lo vemos con el inversor súper sofisticado, profesional, que maneja miles de millones en un fondo de pensiones, hasta el inversor un poco que quiera dar su primer paso, porque al final no sabes quién va a ser el ganador en un mercado, qué compañías o qué mercado, entonces de esta manera te vas a evitar problemas. Eso si alguien quiere un poco más de largo plazo, o si no, pues tenemos otras opciones ya de renta fija que no te den la volatilidad y que pueda estar ligado a lo que es el tipo de interés o ETFs de lo que son del mercado monetario. Y es un poco para... Lo que yo creo que sí que es importante es lo que estaban mencionando, es empieza a ahorrar, pero no hoy, sino ayer, aunque sea poco, y eso es bueno. Y mira a más plazo, que te irá mucho mejor, y sé un poco paciente, porque el tiempo hace que trabaje la rentabilidad y lo que llama la capitalización compuesta. Y claro, en este caso
Siempre se ha dicho que el inversor español es muy tradicional, es muy conservador, que sigue teniendo muchos ahorros en cuentas remuneradas, en cuentas corrientes, en depósitos de corto plazo, obteniendo unas rentabilidades que a duras penas, ¿no?, le permiten combatir, si lo consiguen, superar o igualar la inflación. ¿Qué es lo que creéis que hay que hacer o cómo fomentar mayor adopción de educación financiera? No sé si hay que dar más herramientas, Pablo, que guíen al inversor para canalizar el ahorro hacia otro tipo de inversiones que sean más productivas. Yo creo que las herramientas, y aquí lo vemos, ya las hay. Ya hay herramientas con las cuales tú puedes empezar a ahorrar de forma sistemática, bajas comisiones, de manera diversificada y a largo plazo. Creo que en España sigue faltando mucha educación financiera y bueno, aquí creo que estamos teniendo una conversación súper interesante para que todos estos temas que la gente piensa que son muy complejos, bueno, que entienda que no es tan complejo hacerlo y César lo explicaba muy sencillo. Y creo que también falta un incentivo fiscal para que el ahorro privado e inversión privada en España pues de verdad esté incentivada, ¿no? Vemos en otros países como puede ser Reino Unido o Estados Unidos donde hay un ecosistema donde el incentivo fiscal es mucho más alto, incluso países como Alemania, conectado con lo que comentabas, Javier, del ahorro infantil, que han empezado a dar a los padres es una cantidad de 10 euros simbólica entre 6 y 18 años para que la inviertan de manera privada y desde que tienen 6 años los hijos, y así con el interés compuesto y la utilización de herramientas y productos eficientes, pues oye, tengan ese complemento para cuando cumplan 18 años y oye, quieran empezar un máster, quieran comprarse su primera vivienda o incluso puedan seguir ahorrando para la pensión de mañana. Por lo tanto, creo que aún queda mucho ejercicio de educación financiera. Creo que las herramientas, los productos los tenemos, pero sobre todo que lo que creo que aún falta es un apoyo al ahorro privado ya sea desde Bruselas, desde Madrid, para que de verdad esto la gente esté incentivada a realizarlo. En este caso, incentivos fiscales, adoptar una mayor cultura financiera. Entiendo que trataréis de verlo en XTV con el vaso medio lleno y no medio vacío, Javier, porque bueno, pues con mucho margen de mejora también. Sí, por supuesto, hay mucho margen de mejora, aunque quizás, evidentemente, en línea con Pablo. Lo más positivo que estamos viendo son precisamente las nuevas generaciones. Nosotros ahí sí hemos visto que las nuevas generaciones sí se preocupan mucho más por su dinero, sí es evidentemente... al disponer quizás precisamente de menos recursos, pues quieren ver que su euro, desde el primer euro, está generándoles una rentabilidad y por tanto ese hecho de moverse muchas veces no solo genera que ellos busquen lo mejor para su dinero, sino que al final se acaba ampliando, muchas veces lo hemos visto nosotros, al entorno familiar, al final acaba el padre, la madre, todo el mundo dándose cuenta de que evidentemente hay más alternativas de las puramente bancarias o de las más tradicionales que se están acostumbrando y que cuando esto sí que lo hemos notado siempre, en el momento en el que prueban una alternativa, prueban una inversión a bajo coste, con una usabilidad muy buena, ya luego sí que sí no hay vuelta atrás. Una vez que ya alguien ha probado esto, se da cuenta que la solución para el ahorrar de una manera sistemática, con bajas comisiones, con un catálogo de productos súper amplio y con una usabilidad buenísima, pues al final, quieras o no, se acaban quedando. Pero en cuanto a educación financiera, evidentemente, hay mucho por hacer, pero nosotros aquí sí que ponemos la nota positiva de decir que creemos que los jóvenes están suponiendo un cambio en la sociedad y probablemente además ellos van a acabar siendo desde luego el centro del mercado el día de mañana. César, algo está cambiando de ese famoso plazo fijo en el banco, de tratar de preservar el dinero o descapitalizarse, ¿no? De pagar a tocateja, ¿no? para cubrir una serie de gastos, a este tipo de activos que están teniendo cada vez más adopción. La pregunta es, ¿algo está cambiando? ¿Cuánto? Bastante, yo diría que bastante, porque la educación financiera sí que ha evolucionado muy positivamente. Todavía hay que hacer mucho porque al final, cuando haces una pregunta al público general, es verdad que su primer objetivo pues, pueda ser independizarse, poder tener en un futuro una casa. También cuando vemos también por encuestas que el inversor un poco español, cuando tiene un dinero, lo que quiere es meterlo en una casa o en ladrillo. De hecho, hay mucho de nuestro ahorro a largo plazo
para las pensiones invertido en mercado inmobiliario, no es una manera que luego te pueda permitir, hay partes que sí, recibirás una renta, pero poder capitalizarlo, no puedes vender un trozo del edificio. Y sí que ahí vemos un poco más que la gente empieza a entender que tiene que haber otro tipo de abanicos de soluciones. Tu primer ahorro para imprevistos, tenerlo con muy poco riesgo, pero bien remunerado, y esto te lo da pues, muchas de las plataformas digitales. Segundo paso es planificar para el futuro y ahorrar periódicamente e intentar batir a la inflación y poder hacer ese mix. Y es verdad que se necesita todavía incluso más educación, pero vemos muy buena labor y vemos cada vez un poco más de inquietud o más conocimiento. Yo creo que la gente sabe cada vez más qué es lo que tiene que hacer. E incluso hay muchos medios de informarse y de conseguir esa información para hacer cosas básicas. Y ahí hay una gran evolución que antes a la gente le da vértigo dar ese paso, lo veía como un poco muy complicado, pero cada vez empieza un poco más a entender esos comportamientos conductuales. Tienes que saber que a veces que las cosas suben o bajan en un determinado periodo, pero cuando ya han tenido esa experiencia, a largo plazo tienen muy buenos resultados. Y eso es algo que ha comentado Pablo, lo que quieren hacer en Alemania. Todavía no está aprobado, pero es muy probable, es increíble esa medida de poder incluso dar dinero a tus hijos por parte del gobierno. Y no es lo mismo cuando tú eres pequeño o empiezas a ver algo que es tuyo, cómo va creciendo, cómo sube, cómo baja. Eso te ayuda mucho y por eso podemos encontrar en países anglosajones cómo tiene una cultura mayor del ahorro, de tener activos a lo mejor que puedan ser más volátiles, como la renta variable, pero que baten a la inflación a largo plazo, que es al final un poco permitir el poder adquisitivo. Allí están muy fomentadas las cuentas de ahorro para pensiones, igual que en el Reino Unido. Entonces, al tener esas cantidades y tú verlo más tangible, eso te ayuda. Aquí en España, pues bueno, todo el mundo, pues nuestros ahorrillos que tenemos, pero estamos un poco más pensando en nuestra pensión, ya vendrá, pero tú no sabes lo que tienes en esa pensión o cómo va evolucionando ni cuánto te quedará. Entonces, creemos que hay una gran evolución, pero todavía queda mucho por recorrer y lo bueno es que estamos en la buena senda. Los inversores empiezan a saber o tener instrumentos y conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Algo está cambiando en el mercado, pero al igual que todos los cambios o las revoluciones no son de golpe, sino que son lentas pero sostenidas. Las alternativas reales para poner a nuestro dinero a trabajar. Hablamos de ETFs, de vehículos de inversión que cada vez están teniendo mayor adopción en España y todavía cuentan con mucho potencial. Por nuestra parte ha sido un placer. Pablo López, Country Manager de Trade Republic España y Portugal. Gracias. Gracias a vosotros. Javier Urones, Head of Sales para XTB España y Portugal. Un placer. Un placer. Y César Muro, responsable de Xtrackers para España y Portugal. Un placer compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. La disrupción de los ETFs, con este especial largo y tendido para hablar y advertir del mercado, de la adopción de este tipo de estrategias para poner a nuestro dinero a trabajar, porque se puede hacer siempre desde todos los perfiles, desde todos los bolsillos. Simplemente hay que saber ponerse en manos de los mejores profesionales. Hoy hemos tenido a lo más granado de la industria de gestión de activos.